Pues aquí estamos en vivo y en directo en un nuevo webinar de Bipropi y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, pero primero permitirme presentar a nuestras fundadoras de Bipropi, a Wilma y Laura. ¿Cómo estáis? Súper bien. Muy bien, pues lo dicho, en este webinar que hemos ideado especialmente para dar muchísimo valor a los inversionistas extranjeros no residentes en los Estados Unidos que puedan estar pensando en invertir, en esas dudas de cómo lo tengo que hacer, tengo que abrir una sociedad, lo puedo hacer como persona natural, qué tipo de estrategia puedo seguir a la hora de invertir, si la voy a hacer por plusvalía, si lo voy a hacer más por tener ese cash flow por alquiler, estos ingresos que quiero tener, ese patrimonio diversificar. Hay muchas opciones en las estrategias de inversión inmobiliaria y especialmente en un mercado como el de Estados Unidos, que sabemos que tiene una seguridad, unas garantías que no tienen otros mercados. Entonces, para ello, también hemos invitado a uno de nuestros expertos en Bipropi, que es Óscar Castrillón, que es especialista en todo lo que vamos a ver ahora de la parte legal, contable y que asesora a nuestros inversionistas en Bipropi. Óscar, bienvenido. Bien, muchas gracias, encantadísimo estar acá con ustedes y muchas gracias por la participación. Gracias a ti como os estamos contando en este webinar, lo que va a suceder es que Óscar nos va a responder a preguntas que a diario recibimos en nuestra empresa de inversionistas, como el tipo de cuáles son los beneficios, ¿no?, de invertir con una sociedad en los Estados Unidos y si un extranjero no residente puede constituir la sociedad, cuánto le puede llegar a costar, qué pasa si en algún momento quiere deshacerla o quiere vender o sucede hasta incluso un fallecimiento. Ese tipo de dudas que te pueden estar frenando a la hora de invertir, nosotros te la vamos a resolver de la mano de nuestro experto. Así que para ello voy a compartir aquí nuestra pantalla donde tenemos la presentación y aquí vemos esta inversión inmobiliaria inteligente en Florida a través de la LLC. Y para ello vamos a comenzar entonces con una pregunta y abrir ya aquí la exposición de nuestro experto. ¿Por qué los inversionistas extranjeros deben de formar una LLC para invertir en bienes raíces en los Estados Unidos y más concretamente en Florida? Óscar, adelante. Bueno, nuevamente muchas gracias por el momento, por participarme en esto y bueno, básicamente cualquier inversionista extranjero tiene la posibilidad de crear una empresa, es muy sencillo crear una empresa en los Estados Unidos y la razón es que cuando tú compras una propiedad, y puntualmente en este caso, compras una propiedad, esa propiedad tiene un dueño. Si ese dueño es una persona extranjera como tal, le pueden aplicar muchas cosas que no queremos que le apliquen y ahorita la describimos. Para evitarnos todo eso es que creamos una LLC. ¿Cómo qué? Primero, protección de activos. Tú sabes que tú tienes tus propiedades y tú como persona eres dueño de algo. Dios no lo quiera, estás manejando tu carro acá cuando te vas para Disney o algo y tienes un accidente y algo puede pasar, entonces pones en riesgo tu patrimonio, que son tus activos. Entonces esa razón, si la propiedad está bajo una LLC, básicamente está protegida ante cualquier cosa. Lo único que va a pasar, y si tienes problemas con la propiedad, o sea, si te demandan, no sé, por alguna cosa de la vida, se cae el techo porque no era tu responsabilidad, estoy hablando de un caso hipotético, pues el problema queda en la LLC y no toca tu patrimonio personal. Entonces, a nivel de protección de activos, entre eso, igual que en todos los países, es muy importante tener la propiedad a nombre de una empresa. Otro tema importante es el tema de deducción de impuestos, ¿cierto? Porque cuando tú tienes una propiedad y esa propiedad está dentro de una empresa, la empresa como tal es una empresa. Entonces, una empresa como tal tiene gastos que tú puedes aprovechar para poder bajar la utilidad de tu empresa y así evitar el pago de impuestos. No sé, y todo tiene que ser relacionado con la operación. Por ejemplo, tú necesitarás una computadora para poder conectarte y hacer todo el tema de las rentas cortas y administrar o rentas largas. Necesitas un teléfono, en fin, hay tecnología que necesitas comprar que puedes hacerlo por medio de la empresa y eso te va a bajar el tema de utilidades, evitando pagar tanto impuesto. El otro tema muy importante es el FIRTA. No sé si lo han escuchado, FIRPTA. El FIRTA es un tema muy importante. Cualquier persona extranjera que viene a los Estados Unidos, compra una propiedad, no pasa nada. Al momento de venderla, ese extranjero
siendo dueño como propio de la propiedad, le van a retener el 15% del valor de la venta sin importar cuánto cueste. Entonces, por ejemplo, compraste una propiedad en 100,000 y la vendes en 100,000, automáticamente en el momento del cierre te van a retener 15,000. Pues obviamente ninguno de nosotros queremos que nos pase eso, pero a nivel personal te va a pasar si lo tienes por medio de una LLC. Bueno, y esta tiene que tener ciertas características. Este FIRTA no te va a aplicar, por ende nunca te van a hacer la retención del FIRTA. No sería un tema de discusión. El otro tema que tengo importante es que siendo una persona natural, comprando una propiedad, y vuelvo y digo, Dios no lo quiera, para los que somos creyentes, Dios no lo quiera, sufre un accidente, muere, la propiedad queda automáticamente en poder del gobierno. Entonces, ahí te vas a enfrentar a una situación. Cuando la propiedad está a nombre de una empresa, pues si el dueño muere, fallece, pues simplemente la empresa se mantiene viva, que es la dueña de la propiedad, y ahí no hay ningún tipo de esta sucesión hacia el gobierno, que es la que te comento. So, Oscar, si una persona fallece, ¿cierto? No queremos que pase, pero fallece y no compró bajo una entidad como es una LLC, esa propiedad entonces se queda con el gobierno americano. Así es, así es. Ese es un alto riesgo que tenemos porque ninguno tenemos la vida contada, entonces estamos exponiendo nuestro patrimonio y obviamente para poderla recuperar te va a tocar buscar abogados americanos que cuestan un ojo de la cara y comienza todo este proceso largo y tedioso. Se quedan con la mitad de la propiedad. Sí, de pronto va a ser hasta mejor dársela. Óscar, tengo una pregunta porque a lo largo de estos años y viendo en estos últimos meses el asesoramiento que se le está dando a los inversionistas en origen, es decir, porque cuando tú te planteas hacer esta inversión, es algo como que no se trata, ¿no? El vehículo, ¿no? Y muchas personas hemos visto que ahora hay que ayudarles a resolver algo que en un momento invirtieron como persona natural, como persona física. En este caso, ¿por qué crees que se da esta situación de no asesorar de inicio en algo tan importante como lo que nos estás compartiendo? Bueno, es un punto importante porque mira, muchas personas solamente se quedan con un realtor X que solamente lo que le interesa es vender la comisión y ya pasa, ya es extranjero, no lo vuelvo a ver y no me importa, o simplemente está enfocado es a la venta o al cierre. Sí. Lo bueno o no saben, Oscar. ¿Ah? O sí. No saben. O no saben, esa es otra gran parte. Es otro motivo. Yo siempre digo, no es lo mismo vender a una persona local que a una persona que viene de afuera. Completamente de acuerdo. Hay que especializarse, hay que prepararse, hay la experiencia. Y lamentablemente muchas veces tratan a una persona que viene del extranjero a comprar como cualquier persona que está acá y que quiere comprar aquí, le vende su propiedad de la misma manera y no es lo mismo. O sea, yo voy a poner una otra forma que por qué no se hace. Porque el cliente no conoce la importancia de formar una LLC y hace caso omiso a lo que su agente inmobiliario solo recomienda. Y en la práctica, yo que estoy del otro lado, en todo el tema del proceso de la creación de la empresa, entonces este tema contable y los números, siempre pasa un resumen de todo lo que estamos diciendo. O llegó el realtor que no tenía ni idea de que existía un FIRTA, o llegó el que solamente necesitas que firmemos, cerremos y ya se acabó, o simplemente, o sea, no es un tema que sea muy tocado. Ya eso es lo bueno de este tipo de charlas, donde uno da esa información para que el cliente pues entienda. Algunos dirán, no, quiero hacerlo así, bueno, hazlo, pero por lo menos ten en cuenta lo que te va a pasar. Sí, sí, verdad, Wilma, que una de las discusiones y comentarios que siempre tenemos es lo primero es educación. Y en este sentido es uno de los valores que tenemos en Bipropi, que no rodearnos de profesionales como en el caso de Óscar, pero lo que queremos es educar, porque hemos visto tantos problemas, tantos temores y tanto mal trabajo que se ha hecho con el inversionista extranjero, que lo primero es decir, mira, sea con nosotros o sea con otros profesionales, pero infórmate, asesórate, porque la inversión, el vehículo que tú utilices, te puede dar mucha seguridad y sobre todo también ganar más, tener esa opción de que tu inversión sea mucho más positiva. En este sentido, yo me gustaría también profundizar por la parte de la transferencia de la propiedad. En el caso, Óscar, que compres y crees la LLC para esta inversión, para tu primera inversión como extranjero no residente en una propiedad, si tú la quieres transferir, ¿cuáles son los beneficios concretos de la LLC? Bueno, a nivel de transferencia, básicamente entre
una propiedad a nombre de una LLC o a nombre propio solamente para la transferencia, pues el tema es tributario por los beneficios que te digo, porque tú puedes colocar una serie de gastos que no lo puedes hacer a nivel personal. Y el tema de la retención del famoso FIRTA que te dije hace un momento, es el 15%. O sea, no es el 15% de la ganancia, que es de donde la gente se confunde. Ah, es que la compré en 400, la vendí en 100, entonces el 15% de 100,000 de la diferencia. Le dije, no, es el 15% de los 500. O sea, tu ganancia se fue ahí y aún así quedas debiendo. Entonces, ese es el beneficio entre tenerlo a nombre propio o a nombre de una empresa, ¿vale? Me gusta mucho hacer ejemplos de esto porque FIRPA es muy importante. Algunos lo pueden saber, algunos no, pero es un tema muy, muy importante. Voy a decir que Oscar, yo vendo una casa de $500,000, ¿cierto? Donde mi ganancia, porque gané una plusvalía de $100,000, pero yo vendí mi casa a $500,000 y el gobierno se va a quedar 15%, $75,000. Así es. Casi toda mi ganancia se la queda. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo evito que se quede con esa ganancia mía? Porque es una retención solamente, ¿cierto? Esos $50,000 no vas a poder vender. No es un impuesto, es una retención para garantizar. Es que antes de 1985 la gente venía, compraba y se iba con la ganancia. Y el gobierno americano se quedaba así, bueno, ¿y qué pasó aquí? No gané. Entonces, por eso es que existe el FIRTA. Ahora, lo que tú estás diciendo es cierto. El tiempo, pues ya esto sí es un tema bastante dinámico. Porque si tú vendes en enero, por colocarte un ejemplo, tienes que esperar a que se acabe el año fiscal, enero del 24, tienes que esperar a que se acabe el año fiscal del 24 y en el 25, en el siguiente año, declarar la venta que fue en el 24. Ahora, si lo hiciste en febrero, en diciembre, dirás, son 2 meses, pero es que el problema, cuando nosotros acá en Estados Unidos tenemos la ventaja que cuando declaramos y pagamos de más, el gobierno, no tenemos que luchar mucho con el gobierno, simplemente declaramos, el gobierno a las 6 semanas nos devuelve el dinero. Pero cuando somos residentes, cuando vivimos acá, pero cuando tú no vives acá, eso no es tan fácil ni tan sencillo. No es normal darle dinero a una persona extranjera. Entonces, aparte del tiempo que te digo que necesitas para poder declarar, porque no es que declare o vendí hoy y declaro mañana, no, tienes que esperar el siguiente año. Aparte de eso, hay unos procesos que hace el gobierno para verificar que realmente te deba ese dinero. Y espero yo que se hayan asesorado muy bien haciendo el cierre, porque muchos casos tengo donde ese cierre con FIRTA no hacen bien las formas que se tienen que hacer, las formas se pierden y al final el gobierno cobra el cheque, tiene el cheque, pero nunca relaciona el cheque con la persona que está declarando impuestos. Entonces, por un lado está la persona diciendo, vea, aquí dice que tengo que pagar 2,000, pero como me quitaste 75,000, devuélveme los 30,000, los 73,000. Y el gobierno te va a decir, no, págame ya los 2,000 porque está el moro, si no te hago un collection porque yo no he visto esos 75,000. Y se nos comienza a enredar toda la historia solamente por el FIRTA. Y te digo, aparte de que es un dolor de cabeza hacer FIRTA, hay que hacerlo bien. ¿Cómo evito eso? Con una empresa. Al momento de tener una empresa dueña de la propiedad, todo este tema del FIRTA desaparece, ya no aplica. Con 2 socios, correcto. Por lo menos tiene que tener 2 socios, o sea, no puede ser una empresa LLC con single member, porque ahí te va a aplicar el FIRTA también. Correcto. Y estamos hablando de esto como si fuese fácil. ¿Es fácil crear una LLC, Oscar? Realmente sí. Nosotros, el proceso de creación de una LLC, pues obviamente todo esa medida, ¿no? Hay que analizar muy bien cada caso, revisarlo, entender qué es lo que quiere el cliente. Normalmente nos vamos a ir por un tema del LLC, pero hay otro tipo de empresas que también pueden aplicar. Sin embargo, es sencillo en el sentido de que tú con un pasaporte lo necesitas. Los requerimientos para crear una empresa es, por lo menos a mí me tienen que dar 3 nombres posibles para yo buscar la disponibilidad del nombre que esté disponible. Luego de eso, que me pasen el pasaporte y la visa de cada uno de los socios, una dirección física, no puede ser un P.O. Box, no puede ser una dirección, tiene que ser física en el estado donde se vaya a crear. Si es en la Florida, pues una dirección física en la Florida. Y por último, necesitas un agente registrado. Un agente registrado es una entidad o una persona tercera a los dueños de la compañía que te sirven como un segundo canal de comunicación cuando exista algún requerimiento legal.
Una pregunta, Oscar. Hay muchas personas que están viéndonos que probablemente ya tienen su casa y compraron como persona natural. ¿Pueden ellos tener una LLC y hacer el cambio? Buen dato. Eso normalmente pasa cuando tú llenas, compras tu propiedad, no tenías ni idea de lo que hablamos hace un rato, independientemente de las razones, eso pasó en el pasado. Ahora estoy acá y ya tengo, tengo mi casa a nombre de Oscar Castrillón, ¿qué voy a hacer? Hay dos caminos. El primero es si no tienes deuda. Si no tienes deuda es súper sencillo. Bueno, yo hablo en sencillo, que no es nada del otro mundo. Te contactas con un abogado de una compañía de título muy seguramente y ellos hacen un Warranty Deed o un Quick Claim Deed donde hacen la transferencia de Oscar Castrillón persona a la empresa de Oscar Castrillón ya como la empresa como tal. Lo importante es que ahí sí los dueños de la propiedad tienen que ser los mismos dueños de la empresa, porque si hay otras personas diferentes, el gobierno te va a calcular como si fuera una venta. Entonces lo importante es que sea el mismo con la misma, o sea, los mismos con los mismos en la empresa. Haces un quick claim deed y no pasó nada. Se complica un poquito cuando la propiedad tiene un mortgage. Al tener un mortgage o una hipoteca con un banco, el mismo proceso hay que hacerlo, pero previo a eso hay que solicitarle permiso al banco y explicarle la situación. Mire, yo soy el mismo que esto, o sea, yo sigo con el crédito, sigo responsabilizándome por todo, pero póngalo a nombre de mi empresa por X razones. Ya el banco te lo aprueba, se puede demorar un día, 15 días, en fin, lo que sea, el banco lo aprueba. Lo que lo aprueba, hace la transferencia. Entonces, puedes hacer la corrección si lo tienes en una y no necesariamente por medio de una venta. Fantásticas explicaciones. Yo quería, para ir finalizando esta intervención magistral de Oscar, a nivel de crédito, porque algunas de nuestras consultas que estamos recibiendo nos preguntan también el tema de la financiación, no quiero hacer la compra con todo mi efectivo, mi cash. ¿El hacerlo a través de la LLC tiene alguna desventaja a nivel crediticio? Bueno, ahí creo que Laura y Wilma son más expertas que yo en ese asunto, pero normalmente, pues desde mi punto de vista y lo que he participado, básicamente la LLC te va a permitir es que la propiedad quede en ti y el protección de activo y toda la historia que hemos contado en este relato. Pero a nivel de crédito ya van a ir directamente hacia la persona, ya hay el lender que va a analizar el crédito de la persona, vas a buscar a la persona que va a firmar el crédito, mirar si tiene la solvencia económica para para tomar el crédito, si tiene los recursos para poderlo postergar. Bueno, toda esa historia la hace. Pero no te impide, o sea, ni te complica ni te facilita. Es obviamente el momento que el momento que estés haciendo el cierre, ya la propuesta ya es tener la empresa, porque si tú lo haces todo a nombre personal y avanza todo el proceso y te dan el crédito, después dices, no, espérate que ya tengo una empresa, va a ser muy difícil que el banco después te lo acepte porque ya hizo todo el proceso y no va a volver a hacer la tarea. Entonces, por eso es importante tener la empresa previo a hacer el crédito. Y eso es importante porque muchas veces tú estando en el país de donde estás, el trámite puede empezarse, ¿cierto? Oscar, no es requerido que el cliente esté aquí para que todo el trámite, que es un trámite que toma un tiempo si no tienen seguro social. Así es, mira, Oscar. Así es, todo depende del estado donde se vaya a comprar la empresa, tiene unos tiempos muy particulares cada estado en la creación de empresa, algunos son más rápidos que otros. Físicamente, la razón de que una persona esté aquí físicamente para abrir la empresa no es necesario. Cualquier persona, pues desde su país de origen puede hacerlo. Que sería chévere que estuviera, bueno, yo soy colombiano, entonces sería bueno cuando vienen y nos tomamos un café, porque siempre tengo café colombiano en mi oficina, pero... Siempre digo, Oscar es venezolano y me acuerdo, no es colombiano. Colombiano cafetero. Entonces, todo lo podemos hacer electrónicamente por medio de los correos electrónicos, me mandan los pasaportes, toda la información y todo es online. Cuando tú tienes un número social, porque esa es otra cosa, un extranjero puede que en algún momento haya venido aquí a Estados Unidos y por alguna razón le hayan dado un número social. Si tiene un número social, el tiempo de creación de la empresa básicamente es el tiempo de la división de corporaciones, de 3 a 1 semana más o menos, y inmediatamente te dan el Tax ID de la empresa si tienes un socio.
Vuelvo y digo, un extranjero puede tener un social, pero si no tiene social, no pasa nada, pero se demora un poquito más, alrededor de unas 3 o 4 semanas para que llegue el Tax ID, que es el NIT o el número tributario de la empresa. Ese número tributario y la creación de la empresa en el estado es lo que te da la firmeza de que la empresa ya está 100% creada. ¿Y qué pasa, Oscar, si tenemos a estos clientes que por sus X motivos, los que tengan, no quiero que mi corporación sea pública, porque yo en este momento puedo entrar a Sunbees, por ejemplo, y puedo mirar el nombre de la dirección, el nombre del dueño, cuál es su agente, cuál es su dirección, cuándo compró y todo, ¿no? Puedo mirar el récord público. Okay. ¿Qué pasa con esas personas que yo no quiero que eso sea público? ¿Cómo manejarían eso? Mira, esto es lo siguiente. Cuando tú estás teniendo una operación en un estado en particular, por ejemplo, compras una propiedad en la Florida, en Orlando, y vas a hacer rentas cortas, obligatoriamente esa empresa, ya estamos asumiendo que es una empresa la dueña de la propiedad, tiene que estar en la Florida. ¿Por qué? Porque está haciendo la operación en la Florida. Ahora, si pasa eso que tú me dices y yo no quiero que alguien sepa que yo soy dueño de esa propiedad, dueño de esa empresa, que a la vez es dueño de la propiedad, yo puedo crear, y eso lo que hablábamos hace un rato, tendríamos que mirar cada caso. Yo en esos casos que son muy frecuentes para nosotros, lo que hago es crearme la empresa, o sea, creo la empresa en la Florida, y de esa empresa en la Florida creo su padre o su dueño, se la coloco en otro estado que sea privado, Wyoming, Delaware, bueno, cualquiera de estos estados dentro de Estados Unidos que son privados, donde tú vas y consultas y solamente vas a ver el nombre de la empresa y ya. No ves quién es el dueño, bueno, la gente registrada de cada sitio va a tener la dirección. Entonces, realmente vas a tener la empresa principal en un estado protegido, que normalmente también son libres de impuestos estatales. Tienes un beneficio tributario ahí también importante para tener en cuenta, y esa va a ser dueña de la empresa en la Florida. Manejas toda la estructura y ya con eso solucionas tu necesidad de que no aparezca el dueño de la empresa. Y tienes beneficios tributarios. Excelente, excelente. Tenemos aquí una pregunta de Belkis que dice si puedes, Oscar, repetir por qué no debe estar debe haber solo un socio en la LLC. Cuando tú tienes una empresa LLC con un solo socio, es una empresa tipo single member o unipersonal, como la llamamos en nuestros países latinos. Al ser un single member, el gobierno lo considera como si fuera una persona, como si fuera un individual, y al considerarlo individual le aplica la ley de FIRCA. Cuando hay dos personas dentro de una LLC, el tipo de la corporación cambia de LLC multimember, declarándola es una 1065, que es como si fuera una partnership. Ahí es donde están dos o más socios. Automáticamente ya deja de aplicarle esa ley que es solamente para personas unipersonales. Fantástico. Pues, Oscar, debemos de agradecerte estas explicaciones y de verdad información que has compartido, muchísimo valor. Así que gracias. Y vamos a dejar aquí también en el chat para que nos sigan comentando y preguntando. En este caso, pues también tenemos aquí un compatriota tuyo, Herbert, desde Colombia, que además es un gran inversionista. Tenemos alguna cosa más que queríamos ver en este webinar, y es la parte de la estrategia de inversión, que en estos momentos puede ser muy interesante en Estados Unidos por lo que se está viviendo, y para ello hay que tener muy claro no solo esto que hemos visto desde el punto de vista de la parte de la empresa, sino cuál es la estrategia. Y para eso dentro de Bipropi pues tenemos expertos y quiero que Laura nos comentes hoy, en estos momentos, cuál es la estrategia ideal para un inversionista extranjero no residente que quiera hacer su primera inversión inmobiliaria. Estás muteada, un momentito. Ahora. Ya, sí, me puse mute, no sé por qué. Ya. Tenemos diferentes mercados. Lo que ya tenemos algunos años y de repente esta información también es importante. Existen diferentes tipos de mercado, ¿cierto? El mercado del vendedor, el mercado del comprador. Estamos en este momento en un mercado, decimos nosotros, del comprador. Hay mucha oferta
y las personas no están comprando mucho. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está alta. A esto le llamamos, en este caso es por esto, a esto le llamamos porque hay muchos compradores, perdóname, hay mucha oferta, le llamamos el mercado del comprador. Siempre algo que les aconsejo en este momento a mis clientes es preocupémonos por locación. Existen varias maneras de que el cliente gane dinero cuando compra propiedad en los Estados Unidos, pero nos vamos a enfocar en este mercado en locación. Entonces, el que tú puedas escoger, o el que te está acompañando pueda ayudarte a realmente escoger locación. Y voy a ser controversial en lo que digo ahora. No enfocarse en la comisión que van a ganar, no enfocarse en de repente lo más fácil para venderte, no. Enfócate en locación. Porque de esto va a depender entonces en este mercado que tú puedas darle mayor rentabilidad a tu cliente. Escogimos este ejemplo. Esta es una casa que se vendió en el año 2017. Matami la hizo. En una muy buena locación, un mercado que en ese momento estaba en crecimiento, ¿no? En ese momento estaba empezando y ahora es el área, la zona. En ese momento estaba en crecimiento. Y así como hay muchos lugares en este momento que están en crecimiento y es tu papel como agente que representa al vendedor enfocarte en encontrar esas locaciones, porque en este mercado eso es, a nuestro punto de vista, lo que le está dando, lo que le va a dar dinero, plusvalía, lo que le va a dar rentabilidad al inversionista. En este ejemplo, dijimos, es una casa en una muy buena locación, se vendió en el año 2017, y si lo pueden mirar aquí abajito, sí, en este rectángulo, sí, $264,000 se vendió. Es real, es récord público, lo puedes mirar. Sí. Mándame un mensajito y te mando la información completa de la casa. Es real, 2017 esta casa se vendió a $264,000. Récord público, 2024, marzo 8 del 2024, esta propiedad se vendió en $440,000. No te estamos dando cifras de repente por dártelas, están allí, es récord público, la puedes mirar cuando tú quieras. Entonces, esto es comprar pensando en locación, pensando en cuál es el área que está en crecimiento para que puedas invertir allí, ¿cierto? Algunos me pueden decir de repente, oh, Laura, pero la tasa de interés está muy alta. Yo te digo, qué bueno que de repente esté alta, porque piensa en esto. El precio de la casa tú no lo vas a poder cambiar. Lo compras a un precio y ahí se quedó hasta que decidas quedarte con la casa. La tasa de interés sí la puedes cambiar. La vas a poder cambiar cuando la tasa de interés baje. Tú vas a poder financiar y vas a poder coger una casa a buen precio, una casa con buena locación y una tasa de interés que la vas a poder cambiar cuando el mercado mejore. Algo también muy importante en este mercado, comprando y enfocándose en locación, es que cuando hay muchas casas donde hay un seller que quiere vender y tiene su competencia, porque hay muchas casas queriendo venderse y no tenemos tantos compradores como teníamos hace de repente un par de años atrás, año y medio atrás, ¿cierto? Donde venía una casa, ¿tú te acuerdas, Carlos? ¿Te acuerdas, Wilma, de esos tiempos? Donde venía una casa que se vendía a $300,000 y venía uno y decía, yo te doy 10,000 más. Yo te doy 20,000 más. Yo te doy ahora 50,000 más. Y se vendía, ¿no? Entonces, sí, en ese momento, tú no podías venir y decir, oye, puedes hacerme una rebajita, puedes darme la casa 10,000 menos, 20,000 menos. Me van a decir, estás loco. No, estás loco. Espérate que acá tengo una lista de gente esperándome por la casa. Pero ¿sí? Ahora es lo contrario. Ahora es lo contrario. Ahora no tengo esa gente detrás mío queriendo comprar la misma casa. Entonces yo puedo ir a gente que te represento y negociar. Okay. Hay un dicho, Laura, hay un dicho que dice, you marry the house and you date the rate. Cuando tienes un date, en inglés es un día con un novio, una cita, puedes cambiar de cita con un novio un día, con otro novio otro día.
Con quien te casas es más fijo. So, tú te casas con la casa, pero el interés no. El interés, así como te encuentras una chica más bonita o te encuentras un chico mejor, lo cambias. Entonces, el interés es lo mismo. Es un interés mejor después de 6 meses de haber comprado la propiedad, o depende del préstamo, cuánto tiempo te dejan. Penalizan si lo cambias, lo puedes cambiar y no te cuesta lo mismo que te costó. Wilma, y eso es lo importante de repente de saber, cuando estás comprando, es importante que te asesoren qué tipo de préstamo estoy comprando. La tasa de interés está alta. ¿Cuándo voy a poder refinanciar? No vas a poder refinanciar en 5 años. Entonces, es un préstamo que no me sirve. Pero ¿os estáis dando cuenta que solo en estos 20 y pico minutos que llevamos hemos hablado de preparar la compañía para invertir, analizar muy bien qué estrategia vas a tener, la parte financiera, y no hemos llegado todavía a la selección de propiedades? Y muchos de los inversionistas que entran por primera vez se centran horas y horas hablando con realtors, con agentes en propiedades. Nosotros, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, que de los servicios, pero qué importante es contar con un asesoramiento, ¿verdad? Y Carlos, especializado. No es lo mismo vender a una persona local a que un extranjero. Yo a una persona local, perdóname, ya hace mucho tiempo que no lo hago, pero a una persona local le venden con las fotos bonitas. Yeah. A un inversionista yo no le voy a mostrar fotos, él no va a estar en la casa, él quiere ver números bonitos. Números bonitos. Sí. Y no solamente el internacional, sino el local. Si es inversionista, es diferente venderle a una persona que va a comprar su casa por primera vez que a un inversionista, sea local o sea, bueno, extra. Es un poco diferente, pero no hay tanta diferencia entre el inversionista como tal, extranjero y local, porque ellos no ven fotos. Lo que yo digo es porque nosotros nos enfocamos en inversionistas internacionales. Internacionales, ¿no? Y Wilma, tú lo sabes muy bien también en las reuniones que hemos tenido recientemente con los inversionistas internacionales, la parte de la estrategia es fundamental, y el contar con esta investigación del mercado, pero sobre todo el poder entrar a tanto detalle, que además en los mercados de nuestros países de origen no estamos acostumbrados a tener esta información, ¿no? Y damos por supuesto, y muchas veces los realtors en Estados Unidos dais por supuesto que los demás lo tienen, pero no se tiene. Entonces, creo que el poder plantearlo y poder hacer una investigación, y vamos a ir un poquito más adelante, si os parece, porque dentro de esta estrategia sabemos también que hoy nos estamos encontrando con bastantes inversionistas que se equivocaron, que compraron, que invirtieron mal, que no dieron con el proyecto adecuado, que la estrategia no fue adecuada. ¿Te gusta la controversia, no, Carlos? Me encanta. Pero no por mal, me encanta por bien, porque para eso hay que tratar de entender que solo se nos cuenta lo bueno. Yo sé que a Óscar también con su equipo, a la gente, a él le llega a resolver problemas, sí. A nosotros también. Y sí. Creo que en este sentido hay que hablar del riesgo que tiene moverte solo porque al realtor le interese que le paguen el 10% por una comisión, el que tú veas una inversión que parece barata, pero luego es más cara que otra cosa. Entonces, en este sentido, ¿qué riesgo hay de invertir en propiedades de este estilo, sabiendo que hay oportunidades, pero que en general ahora mismo tienen alto riesgo? Sí. Carlos, hay un motivo más allí. Sí. De que no porque el agente inmobiliario le gustó ganar más de comisión. El motivo más adicional que yo le pondría es que las cosas cambian y las cosas evolucionan. Por ejemplo, el condominio es muy bueno por mucho tiempo, pero en el 2021 ocurrió el desastre que ocurrió en este condominio Chaplain Towers en Miami, donde se derrumbó. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los bancos tienen más restricciones, salieron nuevas leyes, hay más costos. Entonces, el precio de los condominios como tal llegó un momento que bajó. Evoluciona, el tiempo cambia y desastres naturales o cosas humanas que hicieron fallas hacen que lo que antes era appealing ya no sea tan appealing. Entonces... ¿Y qué crees, Wilma, tú que has vivido en Nueva York, de los co-ops? Dilo, que nos encanta. Me gusta la controversia, Carlos. Dale.
A Muchas mí me gustan los single family homes y a mí me gustan mucho los townhouses. Pero cuéntame por qué. Estamos hablando de la parte del riesgo. Ya, los co-ops, tú no eres dueño de nada, tú eres dueño de shares y la junta directiva dirige quién vive, quién no vive allí. ¿A quién le vas a vender esa propiedad? Tú no vendes la propiedad a quien tú quieres, sino que ellos tienen que aprobarte eso. Entonces, ¿cuántas cosas te cierran? ¿Cuántas puertas te cierran en ese momento? La inversión está en manos de esa junta. Exacto, exacto. Y lo mismo pasa con los condominios. Ahora cuando tú los quieres vender, viene un banco y te dice, yo necesito planos estructurales, yo necesito que me muestres esto, viene el seguro de la casa y te quiere cobrar más porque cogen más riesgos. Wilma, ojo que es importante que aclaremos, no todos son así, ¿cierto? No, pero no. Ahí viene el trabajo de investigar cuando sí, cuando no es vender por vender, ¿no? Y cuando la unidad que vendemos, la propiedad que vendemos está muy barata, es allí cuando está una alerta, así como cuando los bancos se alertan con cosas, sus banderitas, nosotros también, oh, espérame, déjame mirar por qué está tan barato. O sí. cuando de repente hay muchas unidades que se venden en la misma área, espérame, ¿por qué hay tanto? O cuando me pagan 10% de comisión, espérame, ¿por qué me estás pagando 10%? ¿Te acuerdas, Laura, estas unidades, no vamos a decir el nombre, pero que en Orlando se estaba vendiendo muchas unidades en una misma área? Y tú mirabas las fotos y habían como unos soportes a la unidad. Sí. Y habían comenzado a venderla. Y el agente que realmente sabe su trabajo y que va y investiga, nos dimos cuenta que eran problemas estructurales que tenían todas esas unidades. Y se estaban vendiendo baratísimas. ¿Y cuántos no habían vendido a sus extranjeros esas mismas unidades? Y lo que habían vendido eran problemas. Totalmente. Luego soy yo el que me gusta hablar de los problemas, pero ya veis que es algo generalizado que a los... No es pica y qué pica y se extiende, si no es... No, pero tenemos algo preparado, porque en base a esto, lo que sí que tenemos claro en Bipropi es que nos gustan los números y nos gustan los datos. Tenemos este juego de hablar de opiniones, pero no. Hay datos para sustentar estas decisiones y en este caso os estamos mostrando un ejemplo real, en tiempo real de lo que está sucediendo. Laura, ¿puedes profundizar y explicarnos qué estamos viendo? Mira, es una de las alertas que nosotros tenemos, ¿no? Yo voy a vender una propiedad, yo voy con mi búsqueda con mi cliente escogió una propiedad, yo hago mi búsqueda porque hay que hacer un análisis para mirar si el precio eso no es que ellos están queriendo venderlo, ¿no? Para recomendar. Entonces, miren por ejemplo esto, es en esta misma área tan pequeñita, ¿cuántas unidades disponibles tenemos? Miren la segunda columna, el último número dice 92. Ajá. 92 unidades, muy parecidas unas a las otras. En venta. En venta. Lo verdecito, la columna verde, 1, 2. La cuarta columna que dice status, dice sí. ACT, activo. Sí. 92 propiedades en la misma área. Precios que oscilan desde los 240 hasta los $600,000, porque el cliente muchas veces no vende a lo que debe vender, sino a lo que quiere vender. Al final viene un cliente y dice, quiero mi casa de $1 millón y vale 100, pues le ponen a $1 millón. Toca evaluar cuánto cuesta la casa en el mercado para poder recomendarlo. Exacto, Omar. Es por eso es importantísimo que el agente con el que trabajen sea profesional. Que al final que se sienta apasionado con lo que hace, porque cuando le tenemos pasión a esto, no estamos trabajando tanto pensando en números, sino realmente en hacer un buen trabajo. Entonces, imagínate, 92 propiedades en una misma área, es una alerta. Oye, investiga un poco más, ¿por qué tenemos tantas propiedades allí? ¿No? Si pasamos siguiente de repente al otro, otra cosa que también toca averiguar, ¿cuántos días tenemos esta propiedad en el mercado? O sea, hay 92 propiedades y en alguna de ellas miré que tenía 681 días en el mercado. Casi 2 años. Casi 2 años en el mercado. Casi 2 años y no lo ven. Entonces, si tú no estás aquí, si tú no sabes cómo es el mercado y vienen y te ofrecen un super precio, o sea, investiguen un poquito más,
agente, averigua un poco más, mira un poco más. No siempre lo barato es lo mejor que pueden comprar, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, hasta el mismo inversionista, Carlos, quiere, no, dame esa propiedad que cuesta $150,000, esa anda y averígomela. Te voy a hacer los números, te lo voy a calcular, y si tú aún quieres ir a verla, pues... Hay que aumentar una cosa más en esta parte. Es importante el profesionalismo, es importante la pasión, pero es muy importante también crecer con la época, cómo estamos ahora. Ahorita es mucha tecnología, mucha información, mucha data que tú tienes que colectar. Y a veces cuando eres del extranjero es abrumante, porque si bien es cierto, acá todo es público, acá todo es récord público, pero tienes que conocer qué es lo que vas a hacer. Es sumamente valioso e importante crecer como está creciendo la tecnología. Nosotros dentro de MiPropi tenemos lo que llamamos el Big Data. Sí, y el Big Data es nuestro estrella que colecciona toda esta información. Yo le llamo, es un cazador. De múltiples sitios y te trae la información precisa, es como un CMA súper completo de todo, no solamente de la propiedad, del marketing alrededor, de las ventas, de los precios, de los problemas, de lo que está pasando en la comunidad, de qué tipo de trabajo, estudios, qué tipo de gente, de todo. Y Wilma, no olvides que ese estudio está hecho a medida del inversionista, es decir, si el inversionista viene de un país y tiene una expectativa, el Big Data se ajusta, se personaliza en función de su objetivo. Sí, exacto. Y algo importante, si vamos a ser, yo digo, realistas, si siendo un equipo debemos tener a una persona que esté permanentemente en busca de estas locaciones que sean las más apropiadas para el inversionista. Vamos a poner un ejemplo, solo lo digo para los que están asistiendo. Tenemos un ejemplo de cómo en tiempo real hemos detectado ciertas oportunidades. Exacto. Y las vamos a ver un poquito más adelante. Si yo como agente voy a estar mirando mi marketing, voy a estar mirando de repente el poder trabajar con nuevos clientes, mostrando casas, preparando contratos, o sea, muchas cosas haciendo yo, y de repente no voy a tener el tiempo de ir en busca de estas propiedades, de estas nuevas áreas que están en crecimiento. Entonces, por ello que de repente aparece una casa, un buen precio, el cliente la quiere y ya, salgo a buscarlo sin tener que hacer, sin tener el tiempo de buscar más áreas en crecimiento. Cuando detectamos nosotros este problema con MiPropi, es allí cuando decidimos tiene que haber una persona especialista permanentemente buscando Big Data, lo que nosotros le llamamos Big Data. Una persona que permanentemente esté buscando información, que permanentemente esté buscando áreas de crecimiento, que permanentemente esté buscando información que va a ser necesaria tanto para la persona que vende como la persona que compra. Porque cuando vienen clientes míos a querer vender su casa, pues yo me voy con mi Big Data, con nuestro querido Martín, y le digo, Martín, dame por favor información que puedo tener yo como base para vender esta propiedad que el cliente quiere, y me llena de información para yo poder hacer un trabajo mucho más completo cuando alguien quiere vender o cuando alguien quiere comprar. Bueno, realmente el Big Data sirve para todo, inclusive hasta para cuando un cliente viene para una asesoría. Tenemos un grupo de clientes que viene con una asesoría para unas ventas de casas en unas islas. Realmente el Big Data es nuestro aliado de la mano derecha, donde trabaja con nosotros en todo, en marketing, en ventas, en colección de datos alrededor de lo que es las ventas, el tipo de gente que vive, todo. Inclusive hasta nuestros aliados que vienen a asesorarnos legalmente, financieramente, primero lo chequeamos, los miramos bien y todo, y son los que nos dan todos esos datos. Por eso es, de alguna forma, una propuesta de valor muy interesante, tanto para los brokers inmobiliarios en países
latinos y que quieran colaborar y que quieran buscar oportunidades y sentirse apoyados, porque muchas veces lo que nos hemos encontrado es, ok, tú te interesas por una propiedad, pero luego te falta el asesoramiento legal, te falta la parte financiera, te falta la parte de la confianza, de la relación. Creo que en este sentido, el confiar en un equipo como lo que estáis viendo, ¿no? De gente muy experta, de gente ya con una trayectoria, con una reputación, sobre todo esto que estamos viendo, la selección que tenemos de oportunidades exclusivas de inversión dirigidas a inversionistas extranjeros es impresionante. Estamos, como dice Laura, cazando oportunidades en todo momento utilizando tecnología. Así que en este sentido, por ejemplo, fijaros, nuestro equipo ha preparado aquí una selección muy rápida de algunas de las oportunidades que hay en estos momentos. No todas, porque por ahí han dejado guardados. Sí. Unas cuantas. Seleccionamos oportunidades en base a lo que Wilma comentaba en alguna ocasión. Si sabemos que Amazon va a abrir un centro operativo logístico, si hay una tendencia de movimiento de un estado a otro, si la renta aquí se está subiendo por determinadas razones, tenemos todo en cuenta, ¿no? Es decir, tenemos muchísima información, también donde no hay que hacerlo, y eso es parte de esta estrategia de negocio. Sí, claro. Siempre estar en busca es importante, para que cuando aparezca el cliente ya tengamos información para ellos. Ellos van a comprar números. Súper valioso para los inversionistas. Este es parte de la rentabilidad que van a poder adquirir y para poder encontrar esos sitios estratégicos que están en crecimiento, donde su plusvalía va a poder subir en volúmenes más grandes. Excelente. Bien, estamos llegando al final del webinar. Nos habíamos prometido ser intensos, directos, divertidos, pero también aportar mucho valor. Espero que lo hayamos realizado. Va a haber muchísimos más y especializados, pero como veis, una de las cuestiones importantes también es que queremos ser pues muy de aporte de valor personalizado. Así que si alguien de los que está viendo este video en vivo o en el diferido quiere solicitar una asesoría, quiere informarse, ya sea con nuestro equipo, como habéis visto, de la mano de Óscar, pero también de la parte de financiación, de la parte de investigación de mercado, de la parte de oportunidades, de la parte de desarrollo, porque estamos ayudando a desarrolladores inmobiliarios a hacer sus primeros proyectos en Estados Unidos desde el punto de vista que el equipo de Wilma estructura la inversión con los contratistas, con arquitectos, con la parte de la estrategia de comercialización. Tenemos todos los recursos para conseguirlo. Así que en ese sentido, Wilma, Laura, estamos hechos y con mucha pasión para ayudar al inversionista, ¿verdad? Mucha pasión. Mucha pasión. Nada, y siempre yo digo, nunca trabajamos solos, ¿no? Nunca es el equipo de Carlos, Wilma, Laura, Martín, que lo nombramos, o Yajaira o los demás. Es un equipo de profesionales como Óscar Castrillón, que siempre está, mi licencia, la licencia de nosotros no nos deja conversar, así lo sepamos o no, al final es el especialista hablando. Y Óscar Castrillón siempre con nosotros, trabajando de la mano y aportando lo que le corresponde cuando un cliente viene y nos dice, ok, necesito sí crear una entidad, o dice, no lo sé, sí o no. Entonces, Óscar siempre allí presente. Muchísimas gracias, Óscar. Sabemos la época tan ocupada, la más ocupada del año que manejas en ese tiempo. Hemos elegido la peor época para invitar a Óscar a dar esta Carlos, sí. Hora y media diaria de duermo nada más, pero bueno, es una época. Wow. Encantadísimo acá con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Vamos a despedir aquí. Vamos a mandar un saludo a todos a las personas que habéis asistido y lo dicho, cualquier duda con LLC, con inversión, a disposición. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Chao. Gracias, bye. Gracias, Óscar. Gracias, Carlos.